Tu manejo del dinero refleja quién eres. Todos requerimos criterios para el adecuado manejo del dinero y las posesiones materiales que Dios nos ha dado para administrar. Sea cual sea nuestra condición, si estamos solteros o casados, seamos pobres o ricos, educados o no, sin importar nuestra nacionalidad o incluso nuestra condición espiritual, este tema es ineludible. Son múltiples los problemas que se enfrentan como fruto de un manejo financiero inadecuado o, mejor dicho, no bíblico. Matrimonios en conflicto, tensiones entre hermanos, socios que se separan e incluso divisiones en iglesias son algunas de las situaciones que trae consigo un mal manejo financiero. A nivel personal, cuando la perspectiva de lo material no es bíblica, es común experimentar altos niveles de ansiedad, envidia, inseguridad, descontento, entre otras emociones que conducen a la gente a no sentirse plena. De ahí la necesidad de crecer en sabiduría en el ámbito del manejo de los recursos materiales. Esta sabiduría conlleva no solamente a ser más diestros o capaces en la forma en que administramos nuestros recursos, sino también tener la perspectiva correcta de las posesiones. De esta manera, una perspectiva bíblica de las posesiones nos permitirá gobernar esta área de nuestras vidas de una manera que glorifique a nuestro Dios. Más que técnicas. Es frecuente que la gente acuda a mí en busca de consejería financiera. Asumo que la razón de esto es que, como ya se los he mencionado, además de pastor, soy economista y ejercí mi profesión por muchos años antes de dedicarme al ministerio. Como economista, he podido aportar técnicas financieras para ayudar a los aconsejados. Como pastor, he podido ver un aspecto con frecuencia ignorado de los problemas financieros, que la mayoría de ellos tiene su origen, su raíz, en el corazón humano. Tal vez hayas abierto este libro buscando técnicas para organizar tus finanzas y verás algo de eso en las siguientes páginas. Pero, más que técnicas, necesitamos primero observar las virtudes del carácter que conducen a un manejo financiero adecuado. La realidad es que hay un tipo de carácter que resulta en una vida financieramente desordenada y hay un tipo de carácter que produce un buen resultado financiero. Tus finanzas son, en gran medida, resultado de lo que eres. Por eso es mi deseo que este libro, con la ayuda del Espíritu Santo, conduzca al lector a identificar aquellos aspectos de su carácter que lo han conducido a un manejo errado y hasta pecaminoso de sus recursos materiales y que pueda arrepentirse y cambiar. ¿Por qué la Biblia habla tanto sobre el dinero? A muchos les sorprenderá saber que la Biblia tiene unos 2350 versos que hacen referencia directa o indirecta al dinero y las posesiones materiales. Además de las 38 parábolas de Jesús, 16 tienen que ver con las posesiones y el manejo financiero. De hecho, en el Nuevo Testamento se estima que un 10% de sus versos hace referencia a este tema de los tesoros terrenales. La abrumadora presencia de este tema en la Biblia parece comunicarnos que el dinero es importante. Ciertamente el dinero importa, pero no porque sea importante en sí mismo
o porque lo sea más que otros temas como la oración, la gracia, el cielo o el infierno, que tienen en comparación menos versos que hablan de ellos. ¿Por qué entonces Dios ocupa tanto espacio de su palabra para hablarnos sobre dinero y las posesiones materiales? Entiendo que hay al menos dos razones para eso. En primer lugar, el dinero puede tener un potencial efecto perverso sobre nosotros. El dinero nos seduce al ofrecernos cierto grado de seguridad, bienestar, placer o poder. Sabemos que todos estos ofrecimientos son frágiles y temporales, pero no por ello dejan de ser atractivos. Su poder seductor radica en que todas estas cosas que el dinero nos ofrece son aquí y ahora. Es por esta razón que es fácil que el ser humano haga del dinero un ídolo. Y cuando idolatramos el dinero, cambiamos para mal nuestro enfoque de la vida, tanto en las cosas que valoramos, en la manera en que actuamos, como en la forma en que nos relacionamos con los demás. En este sentido, el dinero es espiritualmente peligroso. Fue por ello que Jesús dijo su famosa frase: es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Mateo 19:24. ¿Significa eso que los ricos no entrarán en el reino de los cielos? Por supuesto que no, porque Jesús añade inmediatamente después, pero para Dios todo es posible. Él puede cambiar los corazones de las personas para que atesoren a Dios por encima del dinero. Pero ciertamente, Jesús enseña que la riqueza hace difícil que alguien considere a Dios como necesario. El dinero nos hace sentir independientes de Él y autosuficientes. Este es un ejemplo del potencial efecto perverso que las posesiones materiales pueden tener sobre el corazón humano. En segundo lugar, otra posible razón por la que Dios habla tanto sobre las posesiones materiales en su palabra es que el manejo de éstas revela el estado de nuestros corazones. Así como Jesús dijo que nuestras bocas hablan de lo que abunda en el corazón. De igual forma, podemos percatarnos de muchas cosas del carácter de alguien al ver cómo maneja sus finanzas. Por ejemplo, cuando alguien gasta para ostentar, está poniendo de manifiesto su orgullo y su inseguridad personal. De la misma forma, la avaricia se pone en evidencia cuando una persona está dispuesta a mentir, agredir o dejar de lado su familia si es que ello le genera más dinero. Un corazón ingrato y materialista es mostrado cuando una persona compra de manera habitual cosas que no necesita. La falta de generosidad hacia los demás es una muestra del egoísmo en el corazón de una persona. Es por eso que decimos que el manejo que alguien hace de sus posesiones es una clara indicación del estado de su corazón. Tu manejo del dinero refleja quién eres. Veamos tres ejemplos bíblicos que nos muestran la relación entre nuestro manejo del dinero y la realidad de nuestros corazones. Primero, el ejemplo de Zaqueo. Lucas 19 del 1 al 10. Muchos cristianos conocen la historia de Zaqueo, aquel hombre pequeño, recaudador de impuestos, que se subió a un árbol para ver a Jesús pasar caminando cerca de él en medio de una multitud. Entonces Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Más adelante leemos: pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús:
Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús. Versículos 8 y 9. Según Jesús, Zaqueo se convirtió al Evangelio, lo que implica que se arrepintió de sus pecados y aceptó a Jesús como el Mesías prometido. A partir de ese momento, este hombre se consideró un discípulo de Jesús. Luego de esto, ¿qué hizo Zaqueo? Su primera decisión fue tratar el dinero de una manera distinta. Quiso restituir el dinero que había robado y acumulado. Quiso ser económicamente responsable por lo que había hecho en el pasado. El nuevo nacimiento espiritual hizo que él tratara sus posesiones materiales de manera distinta. ¿Puedes ver cómo el manejo del dinero es una evidencia de lo que pasa en el corazón? Segundo, el joven rico. Mateo 19, del 16 al 26. En una ocasión, un joven rico se acercó a Jesús para preguntarle, Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió, Si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le citó alguno de los 10 mandamientos. El joven le respondió diciendo, Todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le respondió, Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Versículos 21 y 22. La respuesta de Jesús al joven rico podría llevar a algunos a concluir que la salvación que Jesús ofrece se consigue dando nuestras posesiones a los pobres o haciendo algún tipo de sacrificio. Pero esa sería una conclusión incorrecta. La Biblia es clara en enseñar que nuestra salvación ni se gana, ni se logra, ni se alcanza con méritos personales, ni con el desarrollo de ciertas virtudes o con sacrificios autoimpuestos. Tal y como lo dice el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Nuestra salvación es un regalo de Dios gracias a los méritos de Cristo en nuestro favor. Esto es consistente con lo que Jesús le dice al joven rico cuando luego de entregar sus bienes a los pobres le dice, y ven, sé mi discípulo. La salvación está en seguir a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Seguirlo a Él implica darle el primer lugar por encima de nuestras posesiones. Si Él nos pide que vendamos todo y lo demos a los pobres, deberíamos estar dispuestos a hacerlo, puesto que Él es Señor. De ahí que el joven, al oír estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Prefirió su riqueza al señorío de Cristo. Lo material lo tenía atrapado. Inmediatamente después de este encuentro, Jesús dice, En verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Aquí se ve lo contrario a la experiencia de Zaqueo. Este es otro ejemplo de cómo la forma en que manejamos lo material pone de manifiesto lo que hay en el corazón, y lo que había en este joven rico era idolatría por sus posesiones. Tercero, la predicación de Juan el Bautista. Lucas 3, versículos 3 al 14. El ministerio de Juan el Bautista consistía en preparar a la gente para la llegada de Jesús como Mesías.
Su ministerio fue confrontador y por ende fue un llamado al arrepentimiento y a que las personas enderecen el camino del Señor. En una ocasión le dijo al pueblo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decirse a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Lucas 3, del 7 al 9. Ante tal confrontación, muchas personas se le acercaron a preguntarle: ¿qué pues haremos? Entonces leemos. Juan le respondía: el que tiene dos túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? No exijan más de lo que se les ha ordenado, le respondió Juan. También algunos soldados le preguntaban: ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente y conténtense con su salario. Versículos del 11 al 14. Sorprende ver que los frutos dignos de arrepentimiento a los que se refiere Juan el Bautista en esta ocasión tenían que ver con la forma en la que ellos manejaban sus posesiones y cómo se sentían con respecto a ellas. Llamó a las personas a la generosidad, los mandó a dejar la avaricia y la corrupción y les habló del contentamiento. Una vez más vemos que la forma en que se maneja lo material es una indicación del estado del corazón. El peligro de la avaricia y el materialismo. A la luz de todo lo anterior, es fácil entender por qué Dios condena y prohíbe la avaricia. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen. Hebreos 13:5. De hecho, la avaricia es considerada como idolatría. Colosenses 3:5. La palabra para avaricia en griego es pleonexia y se compone de pleon, más, y exo, tener. En pocas palabras, es el deseo de tener más. Y puede suceder en cualquier ámbito, es decir, la avaricia induce a querer más de lo que se tiene de cualquier cosa. En otras palabras, es el deseo que dice: yo quiero tener más, quiero lo más nuevo, lo más bonito, quiero algo diferente, quiero mucho de todo. Esa actitud es muy común hoy en día. Deseamos vivir en otro lugar, tener otro vehículo, tener otro celular, tener otro tipo de ropa, cambiar a nuestros hijos de colegio y algunos hasta cambiar de cónyuge. Por supuesto, hay un grado de deseo y aspiración en la vida que es legítimo, pero hay un punto en donde esto se convierte en avaricia y es cuando dejamos de estar contentos con lo que tenemos. De ahí que Jesús dice: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Lucas 12:15. Para Jesús, la vacuna contra la avaricia es la verdad de que la vida no consiste en los bienes que se poseen. Cuando una persona entiende que su vida consiste en sus bienes, es decir, que ellos le dan significado, valor y plenitud, entonces hace de la acumulación material su propósito y de la avaricia su estilo de vida.
Lo que realmente importa en la vida no es provisto por las posesiones materiales. Ellas son útiles mientras estamos en esta tierra, pero no pueden proveer la plenitud que el ser humano anhela y que solo puede encontrar en Dios. Es por esto que Jesús advierte contra la avaricia al decir, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Es una advertencia llena de sabiduría y bondad para evitarnos el desperdicio de nuestras vidas. Inmediatamente después de esta enseñanza, Jesús relata una parábola para ilustrar su punto. Entonces, les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Lucas 12 del 16 al 21. Quedarán profundamente decepcionados los que viven como si la vida consistiese en los bienes que se poseen cuando se den cuenta que no tendrán ningún beneficio de ellos luego de terminar esta corta vida y de que todo lo que poseían quedará en manos de otros. En la parábola vemos a una persona que enfoca toda su vida en el aquí y el ahora. No considera a Dios ni a los demás, ni la eternidad. Para Jesús, este individuo es un necio. Alguien ha definido al necio como aquel cuyos planes terminan en el sepulcro. Este hombre era desde luego un necio. Dado que hemos sido creados para la eternidad, Eclesiastés 3:11, y para tener una relación con Dios, es imposible que este mundo, que solo ofrece cosas temporales y materiales, pueda dar plenitud al ser humano. Ahora podemos entender por qué Jesús nos exhorta a cuidarnos de la avaricia y a tener claro que la vida no está en los bienes. Sin embargo, vivimos en una generación avariciosa y materialista. Hoy en día, la idea de acumular bienes es el objetivo principal de vida de mucha gente. Aún dentro de los círculos cristianos encontramos ese objetivo revestido de enseñanza espiritual. De hecho, hay todo un movimiento denominado Evangelio de la Prosperidad, que haciendo un uso incorrecto de la Biblia, enseña que la prosperidad material es equivalente a la bendición de Dios y que, por tanto, Dios quiere a todos sus hijos prosperados materialmente. La palabra de Dios nos enseña que la formación del carácter de Cristo en nosotros es la mayor bendición que podemos tener. Si el proceso de formación de mi carácter implica que Dios me prive de lo material porque va a formar en mí la imagen de Cristo, Él lo va a hacer. Lo más importante ante Él no es lo que tengo, sino lo que soy. Entonces, para Dios, lo material es solo un instrumento para hacer su obra en mí. Dios me da tiempos de abundancia y disfrute y es algo bueno. Pero Dios, en otros momentos, me priva de estas cosas. Filipenses 4:12. Eso no es una maldición o un obrar de Satanás quitándome lo que Dios me quería dar. En cambio,
Dios usa las posesiones como un instrumento para enseñarme que dependo de Él, que debo vivir con contentamiento y que la vida no consiste en los bienes, tal y como Jesús enseñó. ¿Para qué vives en realidad? En su libro, El hombre light, el autor secular Enrique Rojas expresa correctamente: en este final de siglo, la enfermedad de Occidente es la de la abundancia, tener todo lo material y haber reducido al mínimo lo espiritual. No importan ya los héroes. Los personajes que se proponen como modelos carecen de ideales. Son vidas conocidas por su nivel económico y social, pero rotas, sin atractivo, incapaces de echar a volar y superarse a sí mismas. Gente repleta de todo, llenas de cosas, pero sin brújula, que recorren su existencia consumiendo, entretenidos con cualquier asuntillo y pasándolo bien, sin más pretensiones. A pesar de que este autor no es cristiano, hay sabiduría en sus palabras porque nos recuerda algo que la Biblia lleva mucho tiempo advirtiendo. Eclesiastés 5:10 y Lucas 12:15. Dedicamos nuestra vida a adquirir cosas que no tienen ninguna relevancia e importancia eterna, pero que nos ocupan tiempo y atención ahora. Lo que queremos es pasarla bien sin más pretensiones. Cuando Zaqueo se convirtió en discípulo de Jesús, inmediatamente vimos que el dinero era el Dios de Zaqueo. Cuando el joven rico rechazó seguir a Jesús, inmediatamente vimos que el dinero también era su Dios. Y cuando Dios llama necio al rico de la parábola que vive para acumular bienes, vimos que el enfoque de su vida era lo material. La forma en que esta gente se vinculó con lo material y la forma en que tú y yo lo hacemos revela los ídolos de nuestro corazón. Es por esto que el manejo de nuestro dinero habla claramente de quiénes somos y de qué valoramos. En vista de eso, lograr finanzas sanas, o lo que es lo mismo, manejar nuestras posesiones bíblicamente, requerirá más que estrategias. En vista de que mi manejo financiero expone la condición de mi corazón, cambiar mis finanzas requerirá que yo cambie primero. Esto implica que para restaurar mis finanzas, según el ideal bíblico, será necesario mi arrepentimiento en muchas áreas. Y no solo esto, sino que implicará poner a Dios donde le corresponde en vista de que nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Les doy un ejemplo. No puedo corregir completamente un hábito de compra compulsiva a menos que entienda que eso es pecado, avaricia, y me arrepienta de ello, lo evite e inicie un proceso de cambio de ese rasgo de mi carácter. Otro ejemplo sería: si gasto mi dinero como esposo sin consultarle a mi esposa porque ella no es la que gana el dinero sino yo, no voy a poder cambiar a menos que entienda el egoísmo que dicha actitud pone de manifiesto. Debo entender que el matrimonio somos una sola carne y que, en última instancia, el dinero no es nuestro, sino de Dios. Como vemos en estos ejemplos,
Nuestros hábitos e ideas pecaminosas hacen que actuemos financieramente de formas que contradicen los principios de la palabra. Entonces, ¿es pecado ser rico? Todo esto puede llevarnos a pensar que es pecado ser rico y que hay algo de malo en tener dinero o posesiones materiales en abundancia. Es importante aclarar eso porque luego de lo visto hasta ahora, podría parecer que la Biblia nos llama a darle la espalda a toda adquisición de recursos económicos, aunque sea legítima y honesta. En realidad, Dios nos ha colocado en este mundo con dones, talentos y capacidades para generar recursos. Podemos hacer eso sin que el dinero sea nuestro Dios. Aunque algunas personas han hecho incluso votos de pobreza porque su convicción es que tener dinero es malo o pecaminoso, la verdad es que en ningún lugar de la Biblia se lee que ser rico sea pecado. La Biblia nos advierte del peligro del dinero, pero ningún pasaje afirma que tenerlo, incluso en abundancia, sea malo en sí mismo. El pasaje que nos habla de manera más clara sobre esto fue parte de las enseñanzas del apóstol Pablo a Timoteo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Primera Timoteo 6:10. ¿Cuál es el problema en realidad? No es el dinero en sí mismo, sino el amor al dinero. De nuevo, es un asunto del corazón. Suena paradójico, pero es posible que una persona pobre ame el dinero y que una persona rica no. El problema no está en la cantidad de posiciones materiales que se tienen, sino en la disposición del corazón hacia ellas. El texto también nos advierte que algunas personas, llenas de avaricia, se apartaron de la fe y llegaron a sufrir por las consecuencias que les trajo el deseo intenso de enriquecerse. En efecto, el dinero, si lo idolatramos, puede producirnos dolores y tal como decía J. C. Riley, el dinero en realidad es una de las posesiones menos satisfactorias. Indudablemente, quita algunas ansiedades, pero introduce tantas como quita. Hay aflicción en su búsqueda, hay ansiedad en su conservación, hay tentaciones en su utilización, hay culpa en su abuso, hay dolor en su pérdida. Dos terceras partes de todas las luchas, peleas y pleitos en el mundo surgen de una sola causa: el dinero. El primer gran problema que tenemos por causa del amor al dinero es con Dios, porque cuando ponemos al dinero en el primer lugar, estamos destronando a Dios del lugar que le corresponde en nuestras vidas. Luego vienen los problemas con los demás. Cuando se da al dinero una importancia desmedida e idolátrica, sufren las amistades, la familia o cualquier otra relación interpersonal. En estos casos, el conflicto surge con facilidad cuando el dinero es puesto en riesgo. Personas con el dinero como ídolo tienden a atropellar cuando un dependiente de una tienda o restaurante los atiende mal en vista de que ellos pagaron su dinero. Pero el dinero no es malo en sí mismo, y eso queda claro en el mandato que Pablo da a los ricos a través de Timoteo. A los ricos en este mundo, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Primera Timoteo 6,
del 17 al 18. Notemos que Pablo no les manda a vender lo que tienen, sino que los exhorta a la generosidad. Se trata de una disciplina espiritual para el rico. Debo aclarar que ser generoso va más allá de la dádiva a los necesitados. El generoso tiende a pagar mejor cuando tiene empleados. Más aún, cuando compra, no quiere aprovecharse del otro, sino que paga un precio justo por lo que adquiere. De la misma manera, si el generoso vende algún producto o servicio, lo hace a un precio que deja la impresión que está sirviendo a los demás. En el último capítulo del libro hablaremos más extensamente de la generosidad. Si Dios es dueño de todo lo que existe, Salmos 104:24, las riquezas no pueden ser malas o perversas en sí mismas. Además, Dios mismo le dio al hombre la capacidad para producir riquezas. Deuteronomio 8:18. Hay gente que tiene talento para ver oportunidades de negocios donde nadie más las ve. Tal vez conoces la anécdota de los dos vendedores de zapatos que son enviados por su empresa a un país muy pobre. Uno le comunicó a la empresa: miren, aquí no hay mercado porque todo el mundo anda descalzo. Aquí no hay una cultura del zapato. No hay negocio para nosotros en este lugar. Sin embargo, el otro vendedor llamó eufórico a la empresa: aquí el mercado está totalmente virgen. Aquí la gente no usa zapatos todavía. ¿Has conocido gente así, con capacidades para ver oportunidades y producir dinero? Se trata de una habilidad que Dios concede. Por todas esas razones, podemos decir que las riquezas no son malas en sí mismas, y hay principios bajo los cuales podemos manejarlas de forma tal que glorifiquemos a Dios por medio de ellas. El peligro es el amor al dinero, que nuestros corazones se desvíen tras las riquezas como un fin en sí mismo. ¿Cómo saber si amas el dinero? Deseo concluir este capítulo ayudándote a evaluar si amas el dinero. Si ese es el caso, será un problema tener tus finanzas en orden según los parámetros bíblicos, porque los principios bíblicos del manejo financiero, por ejemplo, incluyen compartir con otros. El que ama el dinero tiende a priorizar el dinero como su búsqueda principal y descuida otros aspectos fundamentales de su vida, como su familia, la iglesia y, sobre todo, su relación con el Señor. A continuación presento 5 preguntas que te servirán para diagnosticar si tu relación con el dinero es sana o caíste en la trampa de la avaricia o del amor al dinero. Número 1. ¿Estás dispuesto a pecar para ganar más? Hay personas que mienten en su declaración de impuestos, en contratos de traspasos de propiedades, en negocios diarios, en cotizaciones, al hacer publicidad engañosa de algún producto y mucho más, sencillamente para retener más dinero. Esta actitud también puede notarse cuando le hablamos mal a un hijo porque malogró de manera no intencional un computador u ofendemos a alguien que nos ofreció muy poco por el auto que estamos vendiendo. En estos momentos solemos pensar cosas como: esa no es mi intención, pero tengo que defenderme porque si no actúo de esta manera, se van a aprovechar de mí. Así buscamos racionalizar nuestra avaricia y el mal proceder al que nos lleva. Cuando hablo sobre estas cosas, algunos podrían pensar: este es un asunto fácil para usted porque es pastor.
La verdad es que pasé más de 15 años como empresario privado a tiempo completo. De hecho, todavía tengo una empresa que sigue funcionando y debo fijar precios, declarar y pagar mis impuestos, contratar personal y cumplir con un sinnúmero de obligaciones. Es todo un desafío conducirse con integridad, pero siempre hay maneras de hacerlo. Dios honra a aquellos que lo honran y yo todavía sigo aprendiendo en el proceso de buscar honrar siempre al Señor. Número 2. ¿Cómo está tu nivel de contentamiento? El contentamiento puede ser bíblicamente definido como la satisfacción interna que no exige cambios en circunstancias externas. Es el estado interior que dice que lo que tenemos es suficiente. El contentamiento no demanda, no se queja, agradece y confía en que Dios ha dispuesto todas las cosas según su sabia voluntad. El nivel de contentamiento es un buen indicio del amor al dinero. Si nos encontramos siempre deseando más cosas, sea porque queremos cosas nuevas o mejores o más llamativas, puede ser que tengamos un corazón descontento. Si en ocasiones sentimos el deseo de tener lo que otros tienen y experimentamos alguna inclinación a la queja en nuestro corazón o irritabilidad por lo que no tenemos, puede ser que el descontento esté presente en nosotros. El plan de Dios es perfecto para nuestras vidas en cada momento. La situación en la que te encuentras ahora, económicamente hablando, es la situación idónea para que Dios haga la obra que tiene que hacer en tu corazón. Si Él te da más o menos de lo que ha dispuesto, dañaría su obra. Él sabe dónde te ha puesto y tú debes estar contento con lo que tienes porque Él es el dueño de tu vida y de lo que ha dejado en tus manos. No podemos exigirle cosas a Él ni pretender renunciar a la mayordomía que nos ha dado. ¿A dónde más vas a ir? Y cuando aprendas a contentarte, entonces quizá Él te provea un poquito más de abundancia si es que así entiende que es de provecho para ti. Número 3. ¿Cómo manejas los extremos económicos? En Proverbios 30, del 7 al 9, leemos: Dos cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. En este salmo, su autor, Agur, hace una humilde oración para que Dios provea lo justo y necesario para sus necesidades. Él observa que tiene dos tentaciones en el ámbito económico. Si tú me das mucho, Señor, yo me puedo olvidar de ti. Esa es la tentación de sentirte autosuficiente e independiente de Dios y decir, ¿quién necesita a Dios? El corazón orgulloso, con mucha abundancia, puede llegar a pensar eso, y Agur no quiere ser tentado de esa manera. Pero Agur detecta otra tentación en el otro extremo. Señor, si me das poco, quizá yo peque de otra forma e incluso llegue a robar porque soy un hombre débil. Mientras que el rico se siente tentado a la autosuficiencia, el pobre se siente tentado al descontento y a la falta de integridad. ¿Cómo manejas esos extremos?
Me causa admiración el ejemplo del apóstol Pablo descrito en su carta a los filipenses. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, del 12 al 13. El secreto para el contentamiento de Pablo es que tenía a Cristo como su tesoro. Cuando eso ocurre, podemos llegar a tener muchas cosas sin que ellas sean nuestro tesoro. Disfrutamos lo que poseemos y agradecemos a Dios por eso. Y si tenemos poco, Cristo sigue siendo nuestro tesoro y podemos sobrellevar toda circunstancia con Él. La forma en que manejamos los extremos indica si amamos las cosas materiales o amamos al Señor. Número 4. ¿Te gusta ostentar lo que tienes? Cuando te va bien económicamente, ¿tienes la tentación de mostrar a otros tu éxito? Con frecuencia quieres que otros noten el hermoso auto que conduces o que se enteren de las increíbles vacaciones que disfrutas o de la buena ropa que usas o los exitosos restaurantes que visitas. Las redes sociales nos han facilitado caer en este pecado de ostentar lo que tenemos y mostrar la buena vida que estamos disfrutando. Cuídate de no hacer esto, buscando el asombro y aprobación de los demás, tal y como Jesús decía, aun cuando alguien tenga abundancia, la vida no consiste en sus bienes. Cuando la ostentación es un hábito, el amor por el dinero está presente en el corazón. Número 5. ¿Te cuesta dar y ser generoso? Una última pregunta que quisiera sugerir como forma de diagnosticar si se ama el dinero es la siguiente. ¿Con cuánta facilidad compartes con otros de lo que tienes? No me refiero simplemente a dar una limosna o conceder una propina, aunque esas cosas pueden indicar generosidad y nos pueden distinguir como hijos de Dios. Se trata de dejar un mensaje de generosidad en toda nuestra manera de proceder y seguir así el ejemplo de Dios, que ha sido generoso con nosotros no solamente en lo económico, es vivir de una forma que demuestre gracia para con los demás. Esa gracia que hemos recibido de parte de nuestro Dios. En el capítulo 7 de este libro veremos más a detalle este tema de la generosidad. Por lo pronto, podemos decir que si tengo dificultades en abrir mis manos para compartir lo que tengo, es una clara indicación de mi grado de apego o amor a lo material. Es por todo esto que entramos a este libro no en busca de simples estrategias financieras, sino en procurar una transformación de nuestro carácter que nos conduzca a gozar de buena salud financiera y que dicha salud no emane de ser más diestros con nuestras finanzas, sino de ser más semejantes a Cristo.